Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Continuamos reflexionando en el tema actos de fe y obediencia. Y le damos gracias al Señor porque nos da el querer como el hacer, ¿verdad? El deseo de obedecer su palabra. Todo eso viene mediante su Espíritu que está en nosotros desde que creímos a Cristo. Amén. Voy a pedirle que se ubique en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta palabra que encontramos en Santiago nos dice que la fe que no se muestra, la fe que no tiene acción, es muerta. Está muerta. Uno escucha a personas que hablan muy bonito y se expresan muy bonito, incluso hablan de la palabra de Dios, pero el simple hecho de creer y solo hacer de la fe palabras elocuentes no es suficiente. Hay que llevar la fe a la acción, porque la fe sin obras está muerta. Por eso nuestra reflexión es actos de fe y de obediencia. Recordemos cómo Jacob, José, Abraham, que estuvimos mirando en el día anterior, acerca de ellos, cómo ellos actuaron en su fe para expresar la obediencia, el amor, la adoración, la veneración que tenían hacia nuestro Señor, hacia Jehová. Vemos otros ejemplos. Ruth, una moabita, la nuera de Noemí. Cuando Noemí va a regresar nuevamente a su tierra porque ha enviudado, se quedó sin hijos, sus nueras viudas también, Ruth toma la decisión de ir con Noemí y volver con ella, renunciar a su mundo, a sus dioses, a la fe que ella tenía, esa fe en esas costumbres paganas, y ella toma y abraza la fe de Noemí, la fe que le había enseñado su suegra. Me llama la atención de esta joven, o no sé qué tanta sería su edad, pero esta mujer, Ruth, actuó con misericordia con su suegra, y eso es un acto, ¿verdad? Un acto de fe, un acto de obediencia, actuar con misericordia. A veces se tiene la costumbre de hablar muy mal de la suegra, de tomar acciones, pero mire que esta mujer, Ruth, estuvo dispuesta a bendecir a su suegra y a honrarla, y por eso Dios la honró a ella también. Esther, otro personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, fue una mujer judía que llegó a ser reina, pero por ser reina no se liberaba de un edicto que había sido expuesto por el rey de esa nación, de tal manera que todos los judíos en un mismo día iban a morir. Esther no tenía condiciones para acercarse delante del rey, pues había una ley que le impedía, solamente a quien él mandara llamar. Pero ella se decidió, oró, ayunó, reunió a su gente, les dijo que oraran, que ayunaran por ella, y ella actuó en fe. No sé qué decisiones tenga que tomar usted que corran riesgos, pero si actuamos en fe, creyéndole al Señor, Dios le va a guardar. El Señor siempre va a bendecir
a aquellos que están dispuestos a tener fe para depender de Él. Esa fe para esperar en Él lo imposible. Los discípulos en el Nuevo Testamento fueron perseguidos por la fe que expresaban tener en Jesucristo. Los discípulos enfrentaron cárcel, azotes. ¿Recuerdan que una vez les amenazaron y les dijeron que les prohibían hablar en el nombre de ese Cristo? Y ellos respondieron. ¿Recuerda que respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De esa manera, hermanos, vemos cómo los discípulos estaban dispuestos, y nosotros que profesamos la fe cristiana, que amamos a nuestro Señor Jesús, debemos estar dispuestos a actuar por medio de la fe y a obedecer lo que Dios nos está demandando. ¿Dónde encontramos lo que debemos hacer? En la palabra del Señor. Recordemos al apóstol Pablo. Usted puede leer en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, todo lo que él tuvo que vivir. Él hace una descripción y él dice que estuvo en azotes, que fue perseguido, que naufragó, que estuvo en el mar en peligro, que estuvo en peligros en el desierto, peligros de los amigos, peligros de los de la ciudad, peligros de los del campo, pero él siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Nosotros necesitamos que la fe que tenemos en Jesucristo sea suficiente, sea para alentarnos, nos motive a hacer lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra, que no nos dejemos amedrentar por las circunstancias. ¿Qué harías por Dios? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Dios? Dios no pide nada que no podamos dar. Él no nos pide nada que no podamos dar. Él no pide sacrificios. Él no está pidiendo que sacrifiquemos a nuestros hijos, si usted es papá, o sacrifique a algún familiar. No. Él está pidiendo que nosotros entreguemos nuestro corazón, que hagamos justicia y misericordia. Samuel fue un hombre que amó mucho a Dios, y él encontramos en el libro de Samuel 15:23 que Dios no pide sacrificios y que nosotros debemos honrar a Dios. La desobediencia es sinónimo de rebeldía, y la obstinación de espíritu es como si fuese el pecado de hechicería. Así que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón agradecido con Dios y obediente a lo que Él nos está diciendo. Vamos a estar orando. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar la fe, como hizo Abraham, Señor, que estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti. Como hizo José, Señor, que estuvo dispuesto a guardarse, Señor, para agradarte, para estar sin pecado, porque creía que tú eras poderoso, que estaba con él aún aunque él estaba lejos de su casa. Como Ruth, Señor, que estuvo dispuesta a renunciar a sus costumbres paganas y honrar a esa mujer que tenía por suegra. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser valerosos como Esther, que creía, Señor, y estuvo dispuesta a ir en su acción y creer que tú le guardarías del peligro, y que si no era así, tú estarías de todas maneras con ella, Señor. Como los discípulos que estuvieron dispuestos a predicar con denuedo, aunque fueron perseguidos, aunque fueron golpeados, Señor. Que nuestra fe, oh Dios, sea evidente. Oh Dios, que estemos dispuestos a darlo todo por ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amado hermano, recordemos nuestra lectura para el día de hoy en el Salmo 93 y en el Evangelio de Juan capítulo 13. Recuerde, la fe sin obras es muerta. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra.